políticos en El Salvador nos dicen que están en crisis. Hay poca credibilidad hacia todos ellos, pero son la única vía para que se pueda llegar a la presidencia en nuestro país. ¿Hay crisis en los partidos políticos? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, qué bueno estar con todos ustedes en este programa de todos los miércoles. Estamos arrancando el mes número 3, acá en el 8 a las 8. Sean todos bienvenidos. Le doy la bienvenida también a mi invitado, el abogado y también muy conocedor de lo político en El Salvador, el licenciado Elmer Arias. Elmer, licenciado Arias, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Francisco. Es un gusto estar acá en tu gustado programa para hablar un poco de la situación actual que tienen los partidos políticos en nuestro país. Como tú dices, es el vehículo y el mecanismo constitucionalmente establecido para optar a cargos públicos de elección popular. Así es, cuando estamos a un año, a un poco menos de un año para que sean las elecciones presidenciales y a un poco más de un año para que sean también las de municipalismo, al igual que del Parlamento Centroamericano. Vamos a tener una plática muy entretenida, más de análisis que otra cosa. ¿Por qué nos dicen que los partidos políticos están en crisis en El Salvador? ¿Por qué nos han querido vender esa idea y la hemos comprado? Fíjate que esto de la crisis de los partidos políticos hay que verlos en varios aspectos o en varios contextos, pero principalmente se empieza a visualizar una crisis de partidos políticos cuando el gobierno actual gana la presidencia de la República. Aparte de ello, también tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa y también con ello logran cambiar lo que es la Corte Suprema de Justicia. Desde ahí, desde que el actual presidente empieza su campaña presidencial, empieza a hacer un ataque hacia los partidos políticos o hacia las instituciones denominadas partidos políticos, donde empieza como eje de campaña de desacreditar el accionar o el funcionamiento de los partidos políticos, en el sentido de decir que en el país ya no es necesario un bipartidismo, pero cuando habla de un bipartidismo se refiere a los dos partidos mayoritarios que generalmente en nuestro país eran los que alternaban la presidencia de la República. Estamos hablando específicamente tanto del FMLN como de Arena, pero también se lleva de encuentro a los partidos pequeños y empieza su campaña de desacreditación en decir que los partidos políticos ya no eran como el mecanismo o las instituciones a través de las cuales podían optar a cargos de elección popular quienes se consideraran que eran aptos para el cargo de algún ejercicio en el poder. Entonces desde ahí empieza a bajar la credibilidad de la población en los partidos políticos, no porque estos no funcionen o porque estos no tengan un valor muy importante en el quehacer democrático de un país, sino porque fue como un caballito de batalla que utilizaron en la campaña anterior de desacreditar a los dos partidos mayoritarios. Entonces desde ahí empiezan a caer un poco en su credibilidad y por lo tanto empieza una crisis de credibilidad en sus partidos políticos, a lo que lleva a los partidos políticos a que en las elecciones que se llevaron a cabo empiece su caudal de voto a reducir. Cuando empieza a reducir su caudal de votos, empieza a bajar su credibilidad de estos y por lo tanto empieza esa crisis, no solo en aspecto de credibilidad, sino también en muchos aspectos, como ya te decía al principio, que hay que verlos no solo en el aspecto de la credibilidad también, sino en el aspecto económico del funcionamiento que van teniendo los partidos políticos ahora en día, que hoy en día la mayoría económicamente están bastante ahogados. Elmer, quisiera entender algo. Se desacredita a un partido político cuando esta es la vía constitucional, como usted lo mencionaba, para llegar a la presidencia, para llegar a ser alcalde también. Ya esto habla mucho, pero
el partido, digamos, si viene del Estado, del gobernante, el que está desacreditando los partidos, pero él pertenece también al partido. pero ¿Cómo es es que esto? ahí viene una contradicción que tú bien la mencionas, Francisco. Utilizan como caballito de batalla el desacreditar a los dos partidos mayoritarios porque son tus principales contendientes electorales, pero se te olvida que tu vehículo, tu mecanismo para optar a los cargos públicos a los cuales te estás postulando es un partido político. Entonces como que no es creíble tu teoría o la teoría que utiliza el oficialismo en decir que los partidos políticos no son necesarios, pero utilizan un vehículo llamado partido político para optar a los cargos públicos. Más que todo, la teoría que utilizan de que los partidos políticos posiblemente sean dañinos, pero para sus pretensiones, no para el funcionamiento de una democracia, que es el mecanismo que aún, un poco atropellado, pero aún tenemos un poco de democracia. Pero la credibilidad de que hacen ver de que los partidos políticos no son necesarios no es cierto. Si no utilizaran un partido político como vehículo para optar en estas nuevas elecciones que se aproximan en el 2024. Entonces no es tan cierto eso. Pero lo utilizan porque la población le vendieron, como tú dices al principio, la idea y así la compraron de que los partidos políticos eran dañinos. Pero la gente no se pone a pensar también que el vehículo que utiliza quienes les están diciendo que no son necesarios, los partidos políticos utilizan esa vía. Entonces como que no es cierto y hay una contradicción y ellos se contradicen en eso y eso es lo que la población debe de entender, que hay una contradicción, que los partidos políticos en nuestra historia, en nuestro país, han sido muy importantes porque aparte de que son el vehículo que se utiliza o es el medio, el mecanismo que constitucionalmente está establecido para optar a cargos de elección popular, son también instituciones que tienen un contrapeso en el quehacer de nuestro país. Son los que no permiten o no permitían hasta las elecciones del 2019 que hubiera una concentración de poder en una sola persona o un solo grupo, sino que había un equilibrio de del manejo del Estado de nuestro país. Los famosos pesos y contrapesos. Los famosos pesos y contrapesos. Es decir, que debe de haber un equilibrio, una balanza, porque no es saludable o no es sano para una democracia que para nosotros bastante incipiente porque se venía construyendo y si bien es cierto nosotros salimos de un conflicto armado con los acuerdos de paz, pero a partir de ahí empezamos a construir una democracia con errores, con aciertos, pero empezamos a construirla. Y lo que puede estar en peligro es que cuando se llega o se concentra el poder en un solo grupo, una sola mano, la democracia se ve un poco atemorizada porque eso no es saludable para ellos. ¿Hay crisis en los partidos políticos? Es la pregunta que tenemos o el tema que tenemos para compartir con todos ustedes. Hemos hablado un poco de cómo se nos quiere vender esta crisis. Hoy vamos a hablar de lo que opina la población según encuestas. Los peores evaluados son los partidos políticos. Luego está la Asamblea Legislativa, que son representantes de partidos políticos, y también está muy mal evaluado la gestión municipal en cada uno, en todos los departamentos del país, sus municipios están muy mal evaluados las gestiones. Vamos a regresar con más de tu programa, No sé, piénsalo. Sean bienvenidos nuevamente a tu programa de todos los miércoles a las 8, acá en el 8. No sé, piénsalo. Hay crisis en los partidos políticos. Para eso tenemos al abogado y también muy conocedor de las ciencias políticas en nuestro país, generador de opinión, el licenciado Elmer Aparicio Arias, que representa también al bufete de abogados Anaya Arias.
abogados, notarios y psicólogos en El Salvador. Licenciado Elmer Arias, la evaluación que dan la población hacia los partidos políticos, póngale el color y el nombre que usted quiera, es muy mala. Razones hay de sobra, se habla mucho de corrupción, se habla mucho del nepotismo que se da cuando se llega al poder, el favorecer el amiguismo también. O sea, ¿por qué son tan mal evaluados los partidos políticos? Y quitemos lo que nos quieren vender, sino que también la percepción de las personas desde muchos años atrás. Creería o considero que la mala evaluación que se hace hoy en día de los partidos políticos es a partir de que empieza una campaña de desacreditación contra estos institutos políticos, generalmente a los dos mayoritarios que tenía o que se tenían en el país. A partir de ahí empieza esa desacreditación, empieza la no credibilidad de la población en los partidos políticos. Pero, como decíamos, no se ponen a pensar que quienes están hoy en el poder, que ostentan los tres poderes del Estado, porque lograron obtener la mayoría, tanto en la Asamblea como en la Presidencia, cambiar de un solo tajo la Sala en lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, lo hicieron a través de un partido político. Entonces habría que preguntarse cuáles partidos políticos no son creíbles o a cuáles partidos políticos usted ya no le cree. Y ahí, dentro de esa pregunta, habría que poner también el partido oficial. Si lo miramos desde el aspecto legal, el partido oficial en este sentido sería Gana, porque fue a través del cual ¿Fue el vehículo? El vehículo que utilizó el actual presidente para llegar a ganar la elección. Pero también ahí tendríamos que agregar el partido Nuevas Ideas, que es como la imagen comercial que hoy tiene el oficialismo. Ya no es el vehículo legal que utilizó Gana para llegar a postularse, para competir en las elecciones anteriores, sino que hoy la imagen o la marca por la cual van a competir, que va a ser Nuevas Ideas, deberían de ponerlo dentro del conglomerado de los partidos políticos y hacer la pregunta de cuál o a cuál de estos partidos políticos usted ya no cree. Pero la campaña sigue siendo mediática en el oficialismo, atacar, dice, a la oposición, pero a la oposición se refiere a los dos partidos mayoritarios porque sabe que son sus competidores, que son sus mayores adversarios electorales y políticos que actualmente se tiene. Por eso sigue siendo el ataque hacia los partidos políticos. No obstante, ya decíamos que es el vehículo legal y constitucional para poder optar a los cargos públicos de elección popular. Llámese esto Presidencia de la República, y llámese esto Asamblea Legislativa y consejos municipales. Entonces es no creíble o la pregunta quizás posiblemente vaya mal enfocada en no incluir tanto al partido político a través del cual se llegó a la presidencia, que es Gana, y como la marca oficial que hoy están utilizando, que es Nueva Idea. Habría que ver ellos políticamente, todas las instituciones que son parte del oficialismo, qué tan evaluados están, para hacer una comparación si es cierto que el desgaste en general es para los partidos políticos y no a ciertas instituciones de partidos políticos. Ahora, pero a la población se le pregunta y ellos contestan. Hay corrupción en los partidos, porque han robado, porque se han aprovechado de sus puestos, porque ha habido nepotismo y aún continúan haciéndolo. O sea, ¿cómo podemos sacar esto? O sea, la corrupción es real. Es que la corrupción es real en todos los estratos sociales, pero si vamos a hacer una diferencia o vamos a clasificar de decir los partidos políticos son los corruptos, si a mí me preguntan, el instituto político tal está lleno de corrupción, el instituto político no. Sus miembros. Quienes llegan a ostentar cargos públicos a través de un partido político y llegan a estar en el manejo
de las instituciones públicas o la administración pública y cometen actos de corrupción ya ejerciendo su cargo, ya es responsabilidad del funcionario de la persona que hace estos actos de corrupción, no el instituto político. Porque si así fuera que el instituto político es corrupto, ya deberían de haber iniciado procesos de investigación y que determinen que las acciones que estos institutos políticos han cometido son actos de corrupción y por lo tanto delito, e iniciar los procesos correspondientes y por lo tanto sus cancelaciones. Pero hasta ahorita, así como lo hace ver el oficialismo, que los partidos políticos en sus campañas lo hace ver que los partidos políticos son corruptos, no ha iniciado investigaciones que lleguen a determinar que dentro de ellos hay una corrupción. Como ya te decía, posiblemente quienes a través de un partido político llegan a cargos de elección popular para la administración pública y dentro de la administración pública cometen actos de corrupción, deberían de ser investigados como persona, no el partido político, porque se entiende que una vez se obtiene el cargo de elección popular o sos electo para el cargo que te postulaste, tú te desprendes de lo que es el partido político. Ya no corresponde tu función como funcionario público al quehacer del partido político, sino al quehacer a la institución o para el cargo para el que fuiste electo. Entonces ahí hay que hacer esa diferencia. Si van a atacar directamente a los institutos políticos de corruptos, que los investiguen, que hasta ahorita no lo han hecho. Pero los actos de corrupción los cometen quienes lleguen a ostentar los cargos públicos. Ahora, si la población puede tomar esto que usted nos menciona, ¿cómo hace también el instituto político, el partido político, para que se pueda tener la credibilidad en ellos? O sea, ¿cuál es la fórmula? Porque ya lo tienen en la cabeza o lo tenemos en la cabeza, que todos son corruptos, que todos se han aprovechado y que esto no va a cambiar. Los partidos políticos ya no están de moda. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo se puede volver a la credibilidad de los partidos políticos que se ha perdido? Bueno, aquí también hay que tomar en cuenta que hay ciertas cosas que las direcciones, y me refiero a los partidos políticos en general, dejaron de hacer. Si dentro de sus estructuras o dentro de sus afiliados o dentro de las personas que a través de sus partidos políticos corrieron alguna candidatura y lo obtuvieron, fueron electos y cometieron, ya estando dentro de su función, actos de corrupción, lo primero que tendrían que haber hecho es haberle seguido internamente, conforme a sus estatutos, los procesos de investigación, y si consideraban que eran responsables o habían indicios de responsabilidad de lo que se les atribuía, separar de los partidos políticos, conforme a los procesos que sus estatutos establecen. Pongamos un caso muy sonado que se dio aquí en el país. Arena en su momento tuvo conocimiento de las acciones que cometió uno de sus expresidentes, Elías Antonio Saca, para ser específico, y lo menciono porque es de conocimiento público, que cometió o fue acusado y fue procesado por delitos que cometió en perjuicio de la hacienda pública. Arena tomó, quizás no en el tiempo oportuno, expulsarlo del partido. Así tendría que hacer los partidos políticos. Si bien es cierto, ya pasaron cierto tiempo de que se les atribuyeron a ciertas personalidades o a ciertos funcionarios de diferentes partidos políticos de actos de corrupción, hubieran seguido, si querían sanarse y probar a la población que son transparentes sus funcionamientos, hacer los procesos de investigación interna, aplicar los procedimientos internos conforme a sus estatutos y seguir este procedimiento y separarlos de los institutos políticos. Así le pudiesen haber demostrado a la población que en efecto están dentro de los parámetros de la legalidad y respetar
y sanear sus institutos políticos. ¿Qué le correspondería hoy a los partidos políticos para poder ganar su credibilidad? Pues empezar a utilizar sus mecanismos que su estatuto les permite y empezar, como dicen ellos, a sanear desde adentro. Si saben que hay miembros de sus partidos que no gozan de la credibilidad porque han sido señalados de ciertos actos de corrupción, pues empezar a hacer sus procedimientos. Ahí empezarían a darle una nueva imagen a sus partidos políticos para empezar a darle a la población que sí se puede confiar en los institutos políticos. ¿Ya no están de moda los partidos políticos? Es que no es que estén de moda, porque es que los partidos políticos no es una moda, Francisco. Los institutos políticos no son moda, porque no lo podemos ver desde ese aspecto, porque como ya decíamos, es un mecanismo legal y los mecanismos legales no pueden estar de moda. Es un mecanismo legal que la Constitución establece que las personas que quieran optar a cargos públicos por elección popular deben de estar inscritos en un partido político. Entonces no puede ser moda. Si la moda, si la determinamos desde ese punto de vista, son pasajeras. Y los partidos políticos, mientras sigan siendo constitucionalmente el vehículo, el mecanismo para optar a cargos de elección popular, no puede ser una moda, Francisco. ¿Usted qué opina de todo lo que está diciendo el licenciado Elmer Arias, abogado de la República? Estamos hablando de la crisis en los partidos. ¿Se puede limpiar esa crisis? ¿Se pueden lavar la cara a los partidos políticos? No sé. Piénsalo. Estamos en tu programa No sé, piénsalo. Usted puede dejar sus comentarios en nuestras cajas de comentarios. Búsquenos como Mix de Medio. Así nos tiene que buscar en redes sociales. YouTube, al igual que en Facebook. Y puede buscar también a Mix de Medio en Twitter. Así, Mix de Medio. Para que usted pueda participar en todo el contenido que se hace acá en producción de Mix de Medio para Agape TV Canal 8 y podamos compartirlo con nuestros invitados y, ¿por qué no?, quedarnos platicando mañana o durante la semana del tema. Los partidos políticos en crisis es el tema que tenemos para compartir con todos ustedes, con el licenciado Elmer Arias, abogado de la República, parte del bufet Anaya Arias. Licenciado Arias, si vemos la crisis que se tiene en los partidos, según lo que usted nos ha explicado, ahora le pregunto, o sea, ¿cómo se puede cambiar esto? Porque también es una imagen. ¿Cómo la podemos cambiar? ¿Cómo podemos ser parte de un cambio realmente que se dé en la política de El Salvador? Mira, creería yo que la imagen de los partidos políticos se puede volver a, por decirlo de una manera, a levantar, o que la gente vuelva a creer o a tener confianza en los partidos políticos y sobre todo las personas que representan estos partidos políticos. Yo a veces pongo un ejemplo de una botellita de agua. El vaso no tiene una marca, por decirlo, pero pongámoslo por ejemplo. Esta es una botellita de agua. Lo esencial de la botella de agua, ¿qué es? El agua. El agua. ¿Qué tú le vas a cambiar? El envoltorio. ¿Cuál es el envoltorio de un partido político? Su imagen, su marca. Pero sobre todo, ¿qué es lo que le da credibilidad a un partido político? No son sus colores, no es el nombre, es la gente que está atrás del partido político, quienes conducen el partido político. Durante mucho tiempo, aquí se criticó y creo que fue un error de los partidos políticos, no ir haciendo esas transformaciones con el tiempo, no ir cambiando no sus ideales, pero sí la gente que manejaba o que dirigía los partidos políticos, porque parte del desacrédito o parte del ataque que se les dio a los partidos políticos en la campaña anterior, con aquella famosa frase de los mismos de siempre, y se refería a que la misma gente que inició allá por los acuerdos de paz con estos partidos políticos son la gente que todavía
estaba o está dirigiendo los partidos políticos. ¿Qué deben de empezar a hacer? Empezar a cambiar la imagen, empezar a cambiar gente con capacidades, que en nuestro país hay mucha gente, mucho profesional, con muchas capacidades para poder dirigir la cosa pública, para que puedan optar a cargos públicos y que son capaces, porque son profesionales muy capacitados técnicamente, académicamente, para poder optar y poder administrar la cosa pública a través de un cargo. Entonces, ¿qué deben de hacer? Empezar a cambiar los rostros, que dentro de los partidos políticos vayan surgiendo nuevos liderazgos. Ya no Pero y aquello que dicen de que son jóvenes, pero con las mañas de los viejos. Mira, ataques siempre van a haber, pongan a quien pongan, pero sí creo que va a disminuir los ataques, porque no van a haber mayores argumentos de decir lo mismo de siempre, las mismas mañas de siempre. Si empezamos, o los partidos políticos empiezan dentro de su organismo o dentro de su institución a potencializar nuevos liderazgos, nuevas mujeres y hombres capaces que puedan empezar a transformar no solo la imagen de un partido político, sino también nuestro país. Como ya decía, hay mucha gente muy capacitada académicamente, técnicamente, políticamente, que le puedan dar frescura a los partidos políticos, pero también frescura a la política en general de nuestro país. Y hay igual que ser muy enfáticos, hay que darle oportunidades a la juventud, hay que darle oportunidades a nuevos liderazgos con capacidades. Si los partidos políticos mayoritarios empiezan a transformar desde sus internas esa imagen, creo que va a empezar la población a depositar esa confianza que se tenía anteriormente. Ahora, si la nueva generación se combina con la gente de experiencia, porque también eso se necesita. Hemos visto como ejemplo, el FMLN tiene una comisión política conformada en su mayoría por jóvenes. Arena, en su reestructuración, quizá no todos son muy jóvenes, pero sí tiene una buena cantidad y hay rostros nuevos también, aunque quizá eso sea necesario. El rostro no necesariamente tiene que ser joven. Fíjate que para que no se vuelva a caer o dar la pauta para seguir con esos ataques de desacreditación contra los partidos políticos, de decir que son los mismos de siempre, creería yo que las personas que van a optar a cargos públicos sean gente que no ha estado dentro de la palestra de la administración pública o que haya tenido un cargo anteriormente de la administración pública. Porque quienes ya tuvieron su tiempo para hacer las cosas, tuvieron su tiempo para tratar de transformar las cosas en nuestro país. Entonces, ¿qué nos quedaría o qué quedaría a los partidos políticos? Que la gente que ya estuvo en la administración pública sea, por el conocimiento y la experiencia que tiene, quienes dirijan las instituciones denominadas partidos políticos, pero que dentro de sus estructuras sean nuevas personas que vayan a optar a cargos públicos. No solo porque, como ya decíamos, porque se les ha señalado de que son, utilizando nepotismo, ponen a sus compadres, ponen a sus amigos a que opten a una candidatura, sino quienes vayan a ser seleccionados que tengan esa capacidad y ese conocimiento de cómo se debe de administrar la cosa pública. Porque ir a administrar o ir a optar a un cargo público es administrar la cosa pública. Y la cosa pública, denominémosla así, que son los bienes de todos los salvadoreños. ¿Tienen salvación los partidos políticos? Sí, tienen salvación, Francisco. Pero siempre y cuando, ya decíamos, se logren hacer ciertas cosas que vayan encaminadas a darle o a devolverle la credibilidad y la confianza a la población para poder decir, las propuestas de este partido político considero que son las viables para el país y que la gente que va a optar a los cargos públicos y que va a poner en marcha un programa político sean gente con capacidades y gente que no haya tenido mayor cosa que ver con la administración pública en
tiempos pasados. ¿Y la experiencia dónde la dejamos? ¿Qué la experiencia? Creería yo que si nos enfocamos a lo que es los partidos políticos, la experiencia y los conocimientos ya obtenidos por el tiempo, sean de personas, como ya decía, que tuvieron cargos anteriormente en la administración pública, dirijan los partidos políticos porque ya tienen conocimiento y son quienes pueden formular un buen programa, un buen proyecto político, que sean las nuevas caras, las nuevas imágenes de los partidos políticos quienes vayan a poner en práctica ese programa político que vaya en beneficio de la población salvadoreña. Ahora, si los partidos políticos en El Salvador no tienen credibilidad, si la población está hasta el hartazgo de la corrupción o lo que no cumplieron, si no hay un enamoramiento población-partido político, ¿cuál es el futuro de El Salvador? ¿Cuál es o hacia dónde vamos? No sé, piénsenlo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Está en su programa No sé, piénsalo. Estamos haciendo reflexiones de cómo los partidos políticos están en crisis, pero también cómo podemos hacer de que los partidos vuelvan al redil y la población vuelva a creer. Si la población está dando una mala calificación a los partidos políticos en general, ¿a dónde quedan las ideologías? ¿A dónde queda la creencia de la población también hacia una ideología? Porque las ideologías son parte fundamental de los partidos políticos. Muchos dicen, ¿y quién es el ideólogo de tal partido? Ahora la pregunta es, ¿los partidos en formación o los partidos que ya entran en contienda como nuevos en esta elección son la salvación? Fíjate que hay un punto muy importante que tú has tocado, el aspecto ideológico de las instituciones políticas. Para mi punto de vista y a mi ver, y posiblemente me equivoque, pero ese es mi punto de vista muy personal, aquí en el país solo han habido dos institutos políticos con una ideología muy marcada, y esos son Arena y el FMLN. El FMLN ideológicamente muy identificado, y aquí han tratado de satanizar los términos en los aspectos ideológicos. Creen que las ideologías son malas, creen que las ideologías son aspectos de no beneficio, pero las ideologías son aquel conjunto de ideas que no solo un partido político tiene, sino cada individuo, cada persona tiene una noción o una idea de cómo se debe de manejar el Estado o de qué significa el Estado en sí. Esos aspectos ideológicos son los que le permiten a la sociedad saber qué rumbo va a tomar en la dirección de cómo se va a conducir el país. Ya sea, como decíamos, hay términos que los han satanizado y han tratado de desacreditarlos, pero son a través de los cuales la historia mundial, los países han venido funcionando en su forma de manejarse, en su forma de estructurarse, en su forma de ser de cada país. No nos vamos muy lejos. Los aspectos de corte social, los aspectos de corte democrático, pero enfoquémonos en lo que aquí se ha dado en nuestro país, en los dos partidos políticos representados en Arena y el Frente. El Frente ha tenido una ideología muy identificada en el aspecto de ser social, que le mal denominan, porque creen que es satanizado y porque lo ven de mala forma, el oficialismo, el famoso socialismo. El socialismo implica eso, los aspectos sociales que se deben de tener de igualdad, justicia y equidad en un país. Y eso es lo que el Frente en su quehacer ideológico es lo que defiende y es por lo que se lucha.
parte de igualdad social, la parte de justicia social, la parte de equidad social. Esa es lo que se denomina en el aspecto social, el aspecto socialista o el famoso comunismo. Y pregunto yo, procurar o luchar porque haya una igualdad social, porque haya justicia social, porque haya equidad social en un país, ¿eso es malo? Creería yo que no, porque todos buscamos que todos seamos, como lo establece la Constitución, iguales. Entonces, lastimosamente han vendido la idea que el socialismo es malo, que las ideologías son malas. ¿Qué pasaría o qué va a pasar con los partidos políticos? Los partidos políticos deben seguirse identificando con su forma de ser, sus proyectos o sus plataformas programáticas o sus plataformas políticas encaminadas, enfocadas a las ideologías que cada quien tiene. Ya decíamos, el Frente es un ejemplo de qué es lo que defiende y dónde está aferrada o cuáles son sus cimientos ideológicos. Las ideologías no son malas. Aquí hay partidos políticos que están formando, pero sin una identidad, sin saber cuál va a ser su proyecto programático o en qué lo van a fundar o en qué lo van a cimentar, cuáles van a ser las bases sobre las cuales van a proponer un proyecto político, un proyecto para el país, porque no tienen ideas. Forman partidos políticos porque creerían que hoy en día, muchos se están formando o se están constituyendo en partidos políticos porque quieren ser apéndices de... ¿Qué significa eso, apéndice? Saben que solos no van a ser o no van a tener mayores logros. Uno, porque hay un desacrédito para los partidos políticos. Dos, porque no tienen las capacidades organizativas para convertirse en fuerzas políticas que vayan a ser rivales o que vayan a ser contendientes políticos para el partido que hoy maneja la administración política, el oficialismo. ¿Qué van a hacer? Tratar de competir y tratar que posiblemente sean o se adhieran en coalición con algún partido político. Entonces, ¿para qué entran? Para tratar de ver qué pueden adquirir o qué pueden obtener. Entonces, ¿se seguirían aprovechando de los partidos políticos en El Salvador? Sí. En cierta medida, si lo ponemos desde esa perspectiva... Entonces, el cambio, digamos, la formación de un nuevo instituto político no me garantiza de que vaya a ser de los que van a intentar cambiar la forma de gobernar o hacer política en El Salvador, aunque es un término muy trillado. Lo que van haciendo es siguiendo constituyéndose más en partidos políticos, pero sin una identidad, Francisco, a eso me refiero, porque no tienen una ideología muy definida. Lo están haciendo para constituirse, para ver qué pueden obtener en una campaña política, a ver a quién se pueden adherir, y lo más seguro que el que va a buscar, como dicen por ahí, es el caballo ganador. ¿Y a quién se van a adherir? Al partido en el oficialismo. Entonces, constituir nuevos partidos políticos sin que tengan una ideología, sin que tengan una idea a qué rumbo van a seguir o cuál va a ser su proyecto, su programa político para ofrecerle a la población, creería yo que no lo tienen. Vamos a hacer una pausa para llegar a las conclusiones y reflexiones sobre los partidos políticos en El Salvador. ¿Realmente los necesitamos o realmente se van a salvar también? No sé. Piénsalo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la parte final de tu programa de todos los miércoles. No sé, piénsalo. Crisis en los partidos políticos. Si hay crisis en los partidos políticos, ¿irán a votar la población el otro año? ¿Tendremos otra vez bajo porcentaje de la población? ¿Habrá ausentismo? Creería yo que no.
creería yo que ausentismo no vaya a haber a gran cantidad. La gente sí va a ir a las urnas, va a ir a emitir su voto. Lo creería yo que hoy va a haber no un equilibrio o no una paridad, pero sí va a haber un mayor porcentaje de disminución para el oficialismo. Y es porque el ejercicio en el poder desgasta, Francisco. El ejercicio en el poder trae un desgaste, y ese desgaste de una u otra manera es un descontento para cierta parte de la población de ciertas cosas que no se hicieron, que se dejaron de hacer, o si se hicieron mal. Hay población que es muy racional a la hora de emitir su voto, no obstante, nuestra población es bastante emotiva a la hora de votar. Y eso hay que hacer un estudio aparte, porque nuestra población es muy emocional a la hora de emitir un sufragio, a la hora de emitir un voto. Pero creería yo que ausentismo no va a haber. Creería yo que sí puede haber una disminución de votos de los que se obtuvieron en la elección pasada para el oficialismo, que posiblemente esos votos pueden regresar para los partidos mayoritarios anteriormente. Creería yo, porque si hacemos un análisis rapidito, mucha gente que votó por el oficialismo en las elecciones pasadas, posiblemente en estos 3-4 años hayan reaccionado o hayan pensado o meditado que no fue la decisión correcta, que posiblemente el voto que emitieron en las elecciones pasadas fueron a través de una emoción, de un descontento que tenían en su momento, que posiblemente ese descontento ya pasó y que hayan pensado o razonado mejor o racionalizado mejor la acción que tuvieron. Entonces posiblemente muchos de esos votos que emocionalmente se le dieron nuevas ideas en las elecciones pasadas vuelvan de donde salieron, y posiblemente los dos partidos mayoritarios vayan a tener un poquito más de los votos que obtuvieron en las elecciones pasadas. Perfecto. Muchas gracias, licenciado Elmer Aparicio Arias, del bufete de abogados Anaya Arias, que nos ha acompañado en esta noche de No sé, piénsalo. Gracias. Un gusto, Francisco, estar contigo acá en este programa. Agradezco la invitación. Es interesante hablar un poco siempre del acontecer de nuestro país. La crisis en los partidos políticos es real, a pesar de que los partidos políticos es la única vía que se tiene para que podamos o puedan optar a alguien a dirigir el país, ya sea desde la presidencia o pueda ser también desde una diputación. La diferencia la podemos hacer usted y yo, exigiendo realmente a los partidos políticos, del color que sea, de que cumplan lo que prometen, de que no lleguen a llenarse las bolsas, sino que lleguen a administrar la cosa pública, la república, el país, pero que lo hagan de buena manera, porque después nosotros vamos a cobrar cuenta siempre. ¿Hay crisis en los partidos? ¿Usted irá a votar? No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles estaremos a las 8, acá en el 8, en el Día Internacional de la Mujer, que también será 8, pero de marzo. Buenas noches para todos.